Este pasaje dice así: dijo Jehová a Samuel. ¿Cuántos se acuerdan el domingo que estábamos hablando de Samuel? Los que vinieron, hablamos de Samuel. Este Samuel, el que fue presentado en el templo, el que fue ungido. Y decíamos que el que es ungido tiene la autoridad espiritual para ungir. Y Samuel se convirtió en el ungidor de reyes y de profetas. Este es un escenario para Samuel en donde Dios le manda y le dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Él le pregunta a Dios y le dice: ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada o de las vacas y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama así al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y ahí quiero dejarle unas palabras muy claves en este pasaje, que son una revelación de Dios para mí entenderla de esta manera. Una de ellas es el estado en el que nosotros caemos cuando nos lamentamos por lo que no podemos cambiar en la vida de otros. Cuando nosotros nos lamentamos del fracaso, de lo que nos ha pasado, de lo que no pudimos lograr que otros hicieran y que nosotros éramos el instrumento para llevarlos al éxito. Te sientes mal cuando sientes que tus hijos fracasan, te sientes mal cuando sientes que tus hijos, tus discípulos fracasan, te sientes mal cuando personas que tú habías encaminado fracasan. Te hace sentir hasta como que si tendrás culpa tú de su fracaso. Y Samuel es uno de esos que cae en el estado de la frustración por el fracaso de su primer rey ungido, que era Saúl. Y Samuel, se siente en un estado de frustración, ¿verdad? Cuando Dios le dice y le pregunta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Dios le pregunta a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar a Saúl? Y en este contexto creo que todos en algún momento lloramos a Saúl. Llámele usted a Saúl cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier persona que lo llevó a usted a un estado de sentirse que usted fracasó junto con él. ¿Sabe qué triste? Que Samuel el profeta, no habiendo cometido ningún problema el estado de fracaso del rey que había ungido lo hacía sentirse a él en un estado de fracaso también. Y ahí tenemos entonces pastores con síntomas de fracaso, padres con síntomas de fracaso, esposas con síntomas de fracaso por el esposo. Ella no es la que se comió las uvas, pero se siente fracasada. Él no es el que se comió las uvas, pero se siente fracasado por el fracaso de Samuel, siendo el escogido de Dios para ungir reyes. Saúl no pudo cumplir el propósito, él,
no Dios. Pero ahora vemos a un Samuel frustrado que vivía solo y orando. Y aquí le quiero dejar un sello a esto. Tenemos que dejar de llorar aquello o por aquello que ya no se pudo lograr. Usted tiene que dejar de estarse lamentando ya de lo que pasó, de lo que fue, de lo que ya no se puede. Ya no hay que ya no hay que llorar lo viejo. Hay que añorar lo nuevo. ¿Cómo dije? No hay que llorar ni añorar lo viejo, porque ya no. Lo viejo pasado. Lo que pasó, pasó. Y se la sabe la canción y la oye. Oiga, iglesia preciosa, padres, esposos, discípulos, líderes, no permita que el fracaso de otros lo hagan sentirse a usted culpable de ese fracaso, de lo cual no es su responsabilidad. ¿Cómo desearía que esto usted lo entendiera en la dimensión que quiero dejárselo? No quiere decir convertirme en inhumano e insensible de los fracasos de los demás para no ayudarle, pero hay cosas que de verdad yo no tengo nada que ver con su decisión y su estado. Sea padre, madre, esposa, esposo, pastor, discípulo, empleado, empleador, lo que sea. Hay un momento y cosas y circunstancias que usted debe de entender que ya no hay que llorar por Saúl. Llámele Saúl cualquier cosa que está ahí y que ya no podrá. Y ni que usted pase 40 días y 40 noches orando por eso, no va a cambiar. No hay gloria a Dios por eso y no vale la pena. Pero es realidad. Lo otro que quiero dejarle esta noche es esto. Cuando el cuerno está vacío, significa que estás frustrado. ¿Sabe usted cómo manejó desde el tiempo del fracaso? Desde el tiempo del fracaso de Saúl, ¿sabe cómo manejó el cuerno Samuel? Vacío. Y ese cuerno vacío significa tu vida vacía, tu estado vacío, tu ánimo vacío, tus decisiones vacías. No tienes iniciativas, no tienes pensamiento, ya nada te fluye, nada te viene ya, porque te tiene atado eso. ¿Sabe cómo estaba sabe cuál fue la palabra? Llena tu cuerno de aceite. ¿Sabe qué era? ¿Sabe qué orden era esa? Llena tu cuerno de aceite. Llenar su cuerno, tener su cuerno vacío como profeta, era no estar pensando en ungir a nadie. Era cerrar, llámele tener vacío su cuerpo, era cerrar el grupo ya, o sea, era cerrar todo, ya no quiero nada, no, ¿a quién voy a buscar? Nada. Allá el cuerno del profeta que ungía, volado allá sin aceite. ¿Y sabe cuál fue la orden de Dios? Comienza por llenar tu cuerno de aceite. Así que yo le pregunto esta noche, en 2 años de pandemia, ¿cómo está su cuerno? ¿Cómo está su cuerno en el mes de ungir? Si lo tiene lleno, rellénelo. Y si lo tiene vacío, llénelo. Y si lo tiene tirado, búsquelo. Llame ese cuerno de aceite todo aquello que es la herramienta y el instrumento que a usted lo conecta con lo que usted hace para Dios. Pero si usted es un padre, usted es un esposo,
Un esposo tiene responsabilidades, un padre tiene responsabilidades, un líder tiene responsabilidades, un pastor tiene responsabilidades, una persona que dirige algo tiene responsabilidades. Entonces, si hay alguien aquí que tiene alguna responsabilidad con otros, habrá alguien aquí que dice: yo que tengo responsabilidades con otros, aparte de las mías. ¿Hay alguien aquí? Saca a los irresponsables, Señor. Pero usted debería de saber. A ver, quiero ver las manos levantadas. Dice: yo sé que yo tengo responsabilidades con otros. Entonces, ninguna persona que sabe que tiene responsabilidades con otros debería de manejar su cuerno vacío. ¿Por qué? Si Saúl te tiene aislado, la solución es que llenes tu cuerno. Porque cuando llenas tu cuerno estás predisponiéndote para ungir a otros. Llámele a eso espiritualmente lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre usted. Lo otro es que tenemos que aprender, una vez que tenemos el cuerno lleno, a vencer aquellas cosas que nos dan miedo. Usted ya tiene el cuerno lleno, pero tiene que aprender a vencer las cosas que le producen pánico, las cosas que le producen miedo. Porque solo cuando vencemos las cosas que nos producen miedo es que verdaderamente nosotros, el miedo solo se vence de una sola forma. ¿Ustedes saben cuál es el remedio para el miedo? Enfrentar el miedo. ¿Hay alguien que le tiene miedo aquí a las arañas? ¿Hay alguien que le tiene? ¿Quién le tiene miedo aquí a las cucarachas? Va a tenerlas que agarrar. Mire, las cosas que uno le tiene miedo solo se vencen enfrentándolas. ¿Hay alguien que se acuerda aquí cuando comenzó a manejar un vehículo y sentía que todos los carros se le montaban encima? ¿A quién le pasó eso? Mire, todo aquel que maneja sabe, salía a la calle y le hacía así. Y lo peor, el carro se le apagaba cuando otros le pitaban. Y el carro le hacía, y aquellos groseros, pero sabe, no hay forma de vencer el miedo a menos que usted salga a la calle. Y si no, pregúntele a la Judith Meléndez, una de tantas personas. Pregúntele a la pastora Sandra. Cuando usted tiene miedo, las cosas pequeñas las mira grande. Y no hay forma de vencer el miedo. Le quiero decir esto: este demonio que comenzó hace 2 años, yo creo que este virus desgraciado es más poderoso con el pánico que crea que el mismo poder que tiene en sí. Se considera que hay infecciones que son más letales que este mismo virus. Pero sabe una cosa, está considerada que toda persona que se deprime y se asusta y le da miedo, se le bajan las defensas. Y una persona que está pasando una crisis de salud, aislado a eso, comienza a llenarse de miedo, entonces él toma poder. ¿Y por qué estoy relacionando esto con la predicación? Porque Samuel, una de las cosas que tenía que vencer era esto. Le dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Sabe qué es lo peor? Que el hombre de Dios, a quien Dios había escogido para ungir reyes, ahora está metido, como dicen, en un pánico a Saúl.
está metido en un pánico a Saúl. Entonces, qué triste que usted crió a sus hijos, lo amó, y ahora el padre le tiene más miedo, el padre al hijo, que el hijo a los padres. Qué pena que creó la empresa, tiene los empleados, ahora le tiene más miedo a los empleados que a las de... Escogió discípulos, ahora le tiene miedo a los discípulos. Creaste el ambiente, ungió el rey, lo ungió. Ahora el rey se le mete el demonio y el hombre de Dios se siente amenazado para no poder ejercer con la libertad que Dios lo había llamado el ministerio. Hasta tal grado que, mire cómo es el pánico, le tiene más miedo a Saúl que a la orden de Dios, porque Dios le dice: yo necesito que me vayas a ungir un rey, y le contradice a Dios y le dice: si Señor, si me estás mandando a matar, si Saúl se da cuenta, me mata. Hay cosas que si usted no se sacude de ello, vivirás como esclavo de eso, y te va a paralizar y te va a hacer inoperante en el llamado de Dios. Inoperante será el diablo, pero no usted en lo que Dios lo llamó a hacer. Más cuando es por miedo. Estaba hablando con una pareja que se enfermaron fuertemente en estos días. Y saben, aquellas personas que han pasado crisis dura, me estaba contando. ¿Sabe qué me contaba? Hasta hoy hablé con él y me dice: hasta anoche pude dormir después de 15 días, me dijo. Me despertaba, escuchaba voces, me sentía que estaba en el hospital estando en casa, escuchaba voces de médico, escuchaba, mi hija me da testimonio que estando en la casa escuchaba voces como que estaba en un hospital. Señores, si usted no entiende que estamos enfrentados a miles de demonios que te quieren crear pánico y te quieren paralizar y te quieren quitar la fe, entonces usted no sabe frente a qué estamos enfrentados en este tiempo. Y los creyentes tenemos que elevar nuestro nivel de confianza y fe en Dios, porque vivimos un tiempo amenazante e intrigante, de todas maneras espiritualmente. El espíritu de Saúl es eso, te va a crear pánico y te va a crear miedo. Si aquí necesitamos vencerlo. A Samuel le dijo: llena tu cuerno y di, a ofrecer sacrificio al Señor voy. Vean esto: toma tu cuerno y lo que vas a decir es: llena tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí, porque de sus hijos me he provisto rey. Pero el texto que estoy leyendo dice: y le dijo: llena tu cuerno y ven y te enviaré a Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Pero el texto lo quiero leer como lo tengo escrito acá. Si Saúl se diera cuenta, me mataría. Y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Eso es lo que vas a decir. Yo quiero que escuche esto. Él le dice: ok, quiero que me copie esta palabra. Quiero que me copie esta palabra. Hay cosas que el diablo no las debe de saber que usted las hace. Hay cosas que Satanás no las debe de saber. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que le está diciendo a Samuel aquí es: Samuel,
Ahora, no se lo dijo así, pero lo parafraseo de esta manera: hasta tonto te has vuelto ahora. Porque es que cuando nosotros nos llenamos de un estado de temor, como que nuestra mente se embota y no tenemos la capacidad para pensar correctamente, estratégicamente, lo que puede hacer, lo que puede hablar, lo que puede decir, lo que no debe decir. ¿Y sabe qué es lo que Dios le está diciendo a Samuel? No tenés que ir con un parlante diciendo: voy a ungir un nuevo rey, ¿Alguien me entiende? No tenés que ir con la trompeta diciendo: hey, señores, voy a ungir un nuevo rey. ¿Sabe por qué Dios le dice? Lo único que vas a decir es: vengo en son de paz. Yo lo que vengo es a sacrificar al Señor. Yo lo que vengo es a adorarlo. Porque incluso si Samuel le hubiera dicho a Isaí: yo quiero que me reúnas a tus hijos porque de ahí va a salir el nuevo rey, el papá estaba también bajo temor y bajo amenaza que no le reúne a la familia. ¿Alguien me explica o me dejo explicar? Entonces Dios le dice a Samuel: pensá correctamente, llévalos al altar. Cuando estén en el altar, de eso me encargo yo. Usted lo que tiene que hacer es ir a adorar al altar y ungir. Usted lo que tiene que hacer es llenar su cuerno de aceite, estar en el lugar, tener a la persona, tener a sus hijos, tener a su familia, dar la palabra. Del resto se encarga el Señor. Pero hay que vencerlo. Hay que vencer los temores. Hay que vencer el miedo. Hay un momento que Dios se encarga, pero Él no puede hacer nada si usted no actúa. Dios lo va a usar. Y hoy la oración que vamos a hacer es para vencer los temores, para vencer el miedo, para vencer el pánico, para vencer lo que lo ha paralizado, para dejar de llorar aquello que ya no puede cambiar y enfocarse a lo nuevo que Dios tiene. Y lo único que usted va a decir es, cuando viene al templo: yo voy a ofrecer sacrificio al Señor. Y cuando vaya a la familia, usted dice: yo lo que voy a hacer es ofrenda al Señor. Y cuando usted se reúne los lunes a la celebración de noche de celebración, yo lo que vengo es adorar al Señor. El resto lo hace Él.